Hola, hola compañeros y compañeras, porque aquí nuevamente nos encontramos ya para terminar en la última lección o en la última sesión de lo que es la materia de Derecho. El día de hoy, felizmente, compañeros, terminamos con esta materia y nos seguimos preparando para la presentación del examen único del nivel de bachillerato. Bienvenido seas, por tanto, a tu universidad, la Universidad CETEC. Dentro de los últimos temas que vamos a ver, o el último tema que vamos a ver, es ni más ni menos que la Constitución política y la clasificación del derecho. Haciendo rápidamente un resumen, hemos visto, compañeros, que el derecho no son sino más que las leyes. Decir derecho, compañeros, es decir leyes es decir derecho. ¿Qué es el derecho? El conjunto de leyes que regulan la conducta, el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Porque lamentablemente los seres humanos no sabemos convivir, no sabemos tener relaciones sociales. En una sociedad hay conflictos, hay problemas, inclusive llegan las gentes a matarse, se cometen delitos. De esta manera, como los seres humanos, como decimos por las buenas, no entendemos a comportarnos, a saber mantener respeto y saber buenas relaciones, entonces no podemos caer en el barbarismo, donde cada quien se hace justicia por su propia mano, porque eso ya es del pasado, eso es de las incivilizaciones. Nosotros ya estamos en pleno siglo XXI, donde a pesar de esto, seguimos a veces manejando malas conductas. Lo peor, siguen cometiendo delitos. De esta manera, las leyes, compañeros, y las autoridades están para que las personas nos comportemos dentro de una sociedad. Hemos visto que la forma en como el derecho se manifiesta es la ley del impuesto a la renta, la ley federal del trabajo, la acción política de Estados Unidos mexicanos, la ley orgánica de la Nación Pública Federal y un sinfín de leyes. Esas leyes contienen derechos, contienen obligaciones. Esas leyes nos dicen lo que debemos y lo que no debemos de hacer para hacer valer esos derechos o para hacer algún trámite o alguna cosa por el estilo. Vimos también en clase anterior, compañeros, que hacer una ley no nada más es redactarla, escribirla y se publica, no. Vimos en clase anterior que es una serie de etapas, una serie de pasos uno tras otro, que debe de cumplir tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, para que de esa manera se convierta en ley. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, derecho del veto, publicación y que lo que es la vigencia. Igualmente vimos, compañeros, que la palabra derecho tiene varios significados. Hablamos un momento determinado de derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho público y derecho privado. También manifestamos que el derecho tiene su origen en Roma. Roma es la cuna o el origen de lo que es el derecho. No obstante, también aclaramos que antes de Roma, ya Grecia con Platón y Aristóteles y entre los hebreos, ya se manejaba la importancia de lo que viene siendo el derecho. Ahora vamos a ver, compañeros, lo que es la Constitución. Es obvio que todos hemos oído hablar de una ley muy en especial llamada Constitución. Tan especial es esta ley que espero recordemos en nuestras épocas de primaria. Siempre el 5 de febrero celebrábamos en las escuelas y conmemorábamos un aniversario más de nuestra Constitución. ¿Por qué la Constitución llega a ese nivel de tenerla que conmemorar, de tener que dejarle un día, que por cierto es un día inhábil, es un día no laborable, de acuerdo con la misma Constitución? Bueno, la Constitución es una ley, pero ¿qué tiene esta ley que la hace ser diferente a las demás leyes? Muy sencillo. La Constitución, compañeros, es la ley suprema, la ley máxima, la ley más importante que se establece dentro de una sociedad. Si me permiten, sería la ley madre de todas las leyes. Si me permiten, sería la ley número uno dentro de una sociedad, compañeros. Esa es la importancia de la Constitución. Habrá infinidad de leyes, habrá múltiples leyes, pero hay una que es la más importante, que es la suprema, la máxima, la fundamental. Esa ley suprema, esa ley máxima o fundamental se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, simplemente Constitución o simplemente Constitución de la República Mexicana, o incluso también se le llama la Carta Magna. Llámese Carta Magna o llámese Constitución a secas, viene siendo la ley fundamental de toda sociedad. Y es fundamental porque de lo que ella contiene derivan las demás leyes. Esto es muy importante. La Constitución tiene los principios básicos, principios elementales de toda situación de la sociedad. Pero aunque la ley y la Constitución es amplia,
es imposible que te desglose, que te detalle, vaya con precisión, todas las demás cosas que implica lo que establece la Constitución. Entonces de la Constitución derivan las demás leyes, y esas leyes que derivan deben de ajustarse a lo que dice la Constitución, porque en caso de que no se ajusten a lo que dice la Constitución, entonces hablaríamos de una ley anticonstitucional, una ley que está en contra de la Constitución, y por tanto no tendría validez y no podría aplicarse. ¿Me explico, compañeros? El artículo 3 de la educación, como espero todos sabemos, reglamenta la educación, el derecho a una educación laica, gratuita, nacionalista, etcétera, etcétera, y nos habla de los principios generales que rigen a la educación. Pero, compañeros, de esa ley, del artículo 3, deriva la Ley General de Educación. La Ley General de Educación viene a desglosar los principios que establece el artículo 3 constitucional, y me sigo explicando. El artículo 3 dice que le corresponde al Estado impartir educación, pero que los particulares, la iniciativa privada, las empresas o escuelas particulares también pueden, en apoyo del gobierno, impartir educación. De esta manera, la misma Constitución nos permite que los particulares puedan impartir educación, pero por razones obvias no nos explica o nos señala con detalle cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que debemos de presentar, el tiempo y ante quién. Ante esta situación, entonces viene la ley reglamentaria del artículo 0, que sería la Ley General de la Educación, donde ahí, siendo reglamentaria, nos va a desglosar, nos va a detallar, y nos va a decir que las escuelas particulares, para poder tener validez sus estudios, deberán presentar tales o tales documentos dentro de cierto tiempo, acreditar tales cosas y después presentarlos ante X autoridad. ¿Ya vieron? Un ejemplo más para que nos sea más claro. El artículo 123 constitucional establece las relaciones obrero-patronales y nos dice que los trabajadores, entre otras muchas cosas, tienen derecho a formar sindicatos. Entonces yo, trabajador, puedo formar mis sindicatos porque lo dice el artículo 123 constitucional, pero no me dice ese artículo cuáles son los requisitos, los trámites que debo de hacer para poder yo obtener el registro de mi sindicato. Entonces del artículo 123 deriva la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal del Trabajo me va a detallar que para formar un sindicato de trabajadores debo de tener tales requisitos, tales documentos y presentarlos ante tal autoridad, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de la Constitución y eso es lo que establece nuestra Constitución. Ahora, históricamente hablando, compañeros, nuestro país ha tenido solamente tres constituciones. La Constitución de 1824, la Constitución de 1857 con Benito Juárez y las leyes de reforma, y la última y actual Constitución, que es la de 1917 con Venustiano Carranza. Históricamente, nuestro país solamente ha tenido tres constituciones. La última, la actual y la vigente, la de Venustiano Carranza, de 1917. La anterior a esa constitución, la de 1857 con Benito Juárez y las leyes de reforma. Y la primera constitución que tuvimos fue la de 1824, cuando México inicia su independencia, que se dio en 1821. Recordemos que la independencia inició con Miguel Hidalgo en 1810. Inició, pero se consumó, se terminó hasta 1821, 11 años después, con Agustín de Iturbide y con Vicente Guerrero. Con motivo de este triunfo de la independencia de México y de la liberación que obtuvimos del yugo español, entonces se expide por primera vez nuestra primera constitución de carácter liberal, porque México se divide en dos bandos. Los liberales, que como su nombre lo dicen, quieren mayores libertades y mayores derechos hacia la población en general. Recordemos que durante la conquista española, en la época colonial, hubo desigualdad social. Estaban los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas, y luego toda la gran cantidad de castas sociales, los mulatos, los zambos, los zambayos, los cambujos, hasta llegar hasta los negros. Esto hacía que esta sociedad fuera desigual. Unos cuantos, los españoles, tenían todos los derechos, tenían todos los privilegios. Después los criollos, que eran españoles nacidos en América y que sus hermanos los habían despreciado, los de Europa, tenían menos derechos, pero también gozaban de ciertos privilegios.
Los mestizos, que era lo que venía siendo la descendencia entre indígenas y españoles, pues pasaron a un tercer nivel, y así como iba bajando la escala social hasta llegar a los esclavos, simplemente se iban careciendo de esos derechos, de esas libertades. Entonces, la Constitución de 1824 es una constitución liberal, donde se plasman por primera vez que México adopta el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos, y en donde, compañeros, simplemente dejamos de ser la Nueva España, en donde se reconocen por primera vez las garantías individuales, los derechos fundamentales que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Por el simple hecho de ser ser humano eres libre, y entre esas libertades está la libertad de pensar, la libertad de creencia. Recordemos que durante mucho tiempo la religión era obligatoria y era castigada si no creíamos en Dios. Pero con esta constitución se empieza a establecer la libertad de creencia, aun cuando se mantiene lo que viene siendo la libertad de creencia católica religiosa. Es un avance. Ahí tenemos nuestra primera constitución, compañeros, de 1824, producto de la independencia de México, producto de nuestra libertad, en donde es la primera constitución que empieza a consagrar derechos a favor de los ciudadanos. Porque, reitero, durante la época colonial difícilmente toda la población tenía derechos, solamente unos cuantos. Solamente los conquistadores podían ocupar los altos cargos públicos, los altos cargos eclesiásticos, y ahí fuera difícilmente que un mestizo, que un indígena ocupara cargos públicos, y no se diga de algún negro o de la raza africana. Bueno, después nos viene la segunda constitución, la de 1857. Esa segunda constitución también fue hecha por liberales, principalmente por el grupo que comandaba Benito Juárez, entre los que destacan Melchor Ocampo, entre los que destacan grandes líderes, compañeros, con tendencia liberal. Antes de la Constitución de 1824, o de forma paralela, también Benito Juárez expide las leyes de reforma, las cuales vienen a separar, entre otras cosas, la Iglesia y el Estado, de tal manera que la Iglesia, como lo hacía desde la época colonial, se inmiscuía en los asuntos públicos del país. La Iglesia tenía alto poder político sobre lo que venía siendo la sociedad, y a partir de Benito Juárez, la Iglesia solo a los asuntos de Dios y el Estado solamente a los asuntos terrenales. De igual manera, las leyes de reforma vienen a quitar los privilegios tanto del ejército como de la Iglesia, vienen a quitarle esos fueros, esos privilegios que durante la época colonial y hasta la edad moderna venían gozando y venían teniendo. Las leyes de reforma también le quitan a la Iglesia sus grandes extensiones de tierra y propiedades que se había ido adueñando desde la época colonial. Si alguien tenía tierras y era propietario de grandes extensiones de tierra, haciendas, fincas y demás cuestiones, era la Iglesia. Pero el problema de la Iglesia es que por razones ellas no las trabajaba, no las tenía en producción, sembrando, cosechando, etc. Entonces las leyes de reforma con Benito Juárez vienen a quitarle la famosa desamortización de tierras para que pasen en poder del Estado. Hasta la época de Benito Juárez, la Iglesia manejaba el registro civil, es decir, el registro de las personas que nacían, de las personas que fallecían, etcétera, que se casaban, que se divorciaban. Pero es Benito Juárez quien esa atribución que tenía la Iglesia pasa a ser atribución del Estado. Crea el registro civil para que una entidad pública y política se encargue del registro de las personas y ya no la Iglesia. Esta situación, este cambio de política viene a provocar las famosas guerras de reforma entre mexicanos, entre los liberales contra los conservadores. De forma paralela se expide la Constitución de 1857 como nuestra segunda Constitución. Y en esta Constitución se establece por primera vez, se consagra el famoso juicio de amparo, el que protege a los ciudadanos para defenderse de las violaciones de las autoridades, de las violaciones que el gobierno pueda cometer en contra de lo que viene siendo el ciudadano. Como puedes ver, nuestra Constitución, o a través de la Constitución, nuestra ciudad avanza, progresa en sus avances y en sus derechos. La última Constitución que tuvimos y que actualmente es la que nos rige es la de 1917, sí, ya tiene más de 100 años.
pero es la Constitución que nos rige, la Constitución que se aplica. Ha tenido muchas reformas, muchos dicen por ahí coloquialmente muchos parches. Y si analizamos la Constitución, el texto original de la Constitución del 17 y la actual, no, hay una enorme, pero enorme diferencia. No se ha querido hacer una nueva Constitución porque para tal efecto hay que crear todo un proceso muy especial, que es crear un cuarto poder. Aparte del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para efectos de una Constitución se crearía el poder constituyente. Un poder diferente a todos los demás, que sería temporal, y su único objeto sería elaborar una nueva ley. Una vez elaborada esa nueva ley, se acabó el poder constituyente y se crea una nueva Constitución. De esta manera, nuestra Constitución de 1917 viene a establecer las garantías sociales productos de la Revolución Mexicana. Las garantías sociales son los derechos que se otorgan a ciertos grupos de la sociedad, hasta entonces vulnerables, marginados, apartados de la sociedad. ¿Quiénes son estos grupos a quien la Constitución del 17 protege a través de las garantías sociales? Los niños y los jóvenes. ¿Quiénes son los campesinos? ¿Quiénes son los obreros y los trabajadores? De esta manera, la Constitución del 17 nos trae el artículo 3 constitucional, el artículo 27 constitucional y el artículo 123 constitucional. Dichos artículos 3, 27 y 123 son las garantías sociales que favorecen a grupos o a sectores de la población y protegerlos y darles ciertas garantías o ciertos derechos. El artículo 3, como usted y yo bien lo sabemos, reglamenta la educación en nuestro país, señalando que la educación es obligatoria, es laica y gratuita, y de esta manera los niños y jóvenes tengan al menos el derecho a recibir una educación por parte del Estado. De tal suerte que en México se trata de acabar con el analfabetismo y hacer que todos los mexicanos, sea cual sea su condición, tengan el acceso a las aulas, a las escuelas. Originalmente se establecía desde el preescolar hasta la licenciatura. Con Salinas de Gortari se modificó para que la obligación del Estado fuera nada más desde lo que era el preescolar hasta la educación medio superior, bachillerato prepa. Actualmente ya se modificó para que vuelva a ser otra vez obligación del Estado lo que viene siendo el último nivel, licenciatura, y después lo que son los famosos posgrados. Bueno, el artículo 27 constitucional reglamenta lo relacionado con los ejidos, con el campo, señalando que la nación, y por nación entendemos el pueblo, compañeros, es el propietario, el dueño, escucho otra vez, señalando que la nación, y por nación entendemos el pueblo, es el propietario, es el dueño de todas las tierras y las aguas que se encuentren en nuestro territorio. Todos los recursos son propiedad de la nación. El gobierno no es el dueño de nada, eso que nos quede claro. El petróleo no es del gobierno, es del pueblo. El oro, la plata y todo lo que viene siendo esto son del pueblo y no del gobierno. El gobierno solamente los administra. El gobierno solamente trata de darles una buena utilidad en beneficio del pueblo. Esto es importante porque muchos de los gobiernos, bajo el pretexto que ellos son los que administran, suelen ostentarse como los dueños y propietarios de todo lo que es nuestra riqueza nacional. Por último, el artículo 123 constitucional establece las relaciones obrero-patronales y establece los derechos, las prerrogativas y los beneficios que tienen los trabajadores. Jornada de trabajo, descanso obligatorio, descanso cívico, compañeros, lo que son las utilidades, los aguinaldos y demás prestaciones propias del trabajador. Prestaciones que durante el porfiriato no se tenían, no existían, y que para eso se hizo la revolución, y producto de la revolución o resultado de la revolución fue la Constitución del 17 y estos tres artículos 3, 27 y 123 constitucional. ¿Sí? De esta manera, compañeros, nos queda claro, por tanto, lo que viene siendo la Constitución, la ley suprema, la ley máxima, la ley fundamental que se establece en un país, y de ella derivan todas las demás leyes. Y las demás leyes deben de ajustarse a lo que dice la Constitución. Y cuando una ley no se ajusta a lo que dice la Constitución, reitero, es una ley anticonstitucional, que obviamente no va a tener validez por contradecir a lo que viene siendo la Constitución.
Resumiendo, por tanto, hemos tenido o tenemos 3 constituciones. La actual, la vigente, la de 1917. La segunda, la de 1857, y la primera, la de 1824. Aclaramos. Antes de estas constituciones, en la época colonial existió la Constitución de Cádiz, una constitución española que se vino a aplicar aquí en México. De igual manera, una vez que se inició la gesta heroica de la independencia de México, José María Morelos y Pavón tuvo el acierto de expedir una constitución, de organizar dentro de la lucha de libertad y de independencia un congreso constituyente. Y ese congreso constituyente dio lugar a la Constitución de Apatzingán. Congreso de Chilpancingo, convocado por José María Morelos y Pavón, dio lugar a la expedición de la Constitución de Apatzingán. Esta constitución ya fue hecha por mexicanos, pero compañeros, tanto la Constitución de Cádiz no puede considerarse ni la Constitución de Morelos como constituciones mexicanas. ¿Por qué? Primero la de Cádiz, porque era una constitución hecha por españoles para España, que se aplicó en México. Entonces, históricamente, no podemos considerarla como la Constitución mexicana o la primera Constitución. Segundo, la Constitución de Apatzingán, que expidió José María Morelos y Pavón, un mexicano para mexicanos, tampoco se puede considerar como la primera Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque si bien la expidió Morelos, lamentablemente nunca se aplicó. Nunca fue vigente, precisamente porque en la época de Morelos no habíamos consumado la independencia y por tanto no tenía la autoridad, el poder para poder aplicar esa constitución. Entonces, aunque fue hecha por mexicanos, esa constitución de Apatzingán no es considerada como la primera constitución porque nunca fue vigente. Las únicas constituciones fue la del 24, la del 57 y la de 1917. He ahí la importancia de lo que es la Constitución. Para terminar con la Constitución, compañeros, cabe decir que la Constitución se divide principalmente en 2 partes. 2 partes conforman a una Constitución: la llamada parte orgánica y la llamada parte dogmática. La parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica, su nombre lo dice, es la que establece la organización del poder público. Orgánica, organización del poder público. Nos dice cómo en nuestro país el poder público se organiza en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y señala las atribuciones que le corresponden a cada uno de estos poderes. Pues se llama parte orgánica, porque es la que lleva a cabo la organización del poder público. La parte dogmática, a su vez, establece las garantías individuales, los derechos fundamentales que tienen todas las personas, absolutamente todas las personas, por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, y que la autoridad tiene que proteger y tiene que respetar, compañeros. Bueno, bajo esta perspectiva, compañeros, hemos analizado lo que es la Constitución, la importancia de la Constitución. Pasemos ya al tema final de nuestro curso, que es la clasificación del derecho. El derecho, compañeros, regula la conducta de las personas, el comportamiento de las personas, de tal manera que de acuerdo a la conducta que usted y yo realicemos va a haber un derecho. Ejemplo, yo soy campesino, me dedico al campo, al cultivo, a la cosecha, a los sembradíos. Entonces va a haber un derecho agrario que regula esa actividad llamada campo, llamada lo que viene siendo agricultura. Yo no soy campesino ni ejidatario, soy comerciante, me dedico por tanto al comercio e incluso tengo una empresa que se dedica a producir, a fabricar o a bien a proporcionar un servicio. Me dedico en pocas palabras a la actividad comercial. Va a haber otra rama del derecho llamada derecho mercantil, que va a regular a los comerciantes, al comercio, a las empresas. Un ejemplo más. Como sabemos y por desgracia, los seres humanos delinquimos. Cometemos más que faltas administrativas, delitos que atentan contra la vida de las personas, que atentan contra el patrimonio de las personas, robo, fraude, abuso de confianza, secuestro, etc. Entonces, como aquí estamos cometiendo actos indebidos, va a haber una rama del derecho que regule esta actividad ilícita llamada derecho penal. De esta manera, compañeros, vamos a ver ahora
las diversas ramas, los diversos tipos de derecho que reglamentan o que se establecen dentro de nuestra sociedad, los principales, no todos. Vamos a ver los principales ramas o áreas del derecho que se encuentran dentro de nuestra sociedad, que dependiendo la conducta o actividad a la cual se dedican, hablamos por tanto de un derecho constitucional, hablamos de un derecho administrativo, hablamos de un derecho procesal, de un derecho penal, de un derecho internacional público, de un derecho eclesiástico, de un derecho civil, y este es la columna vertebral del derecho, porque el derecho civil a su vez se integra por el derecho de personas, por el derecho de lo que vienen siendo los contratos, por el derecho real o los derechos reales, por el derecho familiar y el derecho sucesorio o de sucesiones. Todo esto es derecho civil. Pero también tenemos el derecho mercantil, que algunos autores llaman el derecho comercial. Tenemos el derecho del trabajo, o también llamado derecho laboral. Tenemos el derecho agrario y por último tenemos el derecho internacional privado. Es decir, como pueden ver, hay varias ramas, varias áreas del derecho. Vamos a ver las principales. Derecho internacional privado, derecho agrario, derecho del trabajo, derecho mercantil, derecho de sucesiones, derecho familiar, derechos reales, contratos, derechos de personas y derecho civil como parte de todo esto. Vamos a ver el derecho eclesiástico, el derecho internacional público, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo y el derecho constitucional. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir las principales ramas o áreas del derecho. Empecemos con el derecho constitucional. El derecho constitucional es el que reglamenta la Constitución, el que establece los principios fundamentales y básicos de la Constitución, que ya hemos visto antes de este tema. Y no solamente reglamenta la Constitución, de ahí toma su nombre de constitucional, sino que además reglamenta las relaciones entre los diversos poderes. Recuerda que en clase anterior te dije que el derecho no solamente, o las leyes no solamente regulan a las personas, no. El derecho y las leyes también reglamentan a la autoridad. Por muy autoridad que seas, tú también estás sometida a lo que dice la ley, en este caso la Constitución. Entonces, tanto el poder judicial, legislativo y ejecutivo también son reglamentados señalando sus derechos, sus facultades, sus atribuciones y sobre todo lo que viene siendo sus requisitos. Eso es el derecho constitucional, el conjunto de leyes que reglamentan a la Constitución. De igual manera, el conjunto de leyes que reglamentan a las diversas autoridades y las relaciones entre ellas para evitar conflictos entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en términos generales a los tres poderes. Pero tenemos otro derecho, que es el derecho administrativo, compañeros. El derecho administrativo es el que regula al poder ejecutivo. Y sabemos que el poder ejecutivo es el presidente de la República Mexicana. Pero compañeros, el poder ejecutivo es una sola persona y por muy bueno que sea, por muy inteligente, es imposible que atienda todos los problemas que existen en el país, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, detrás del presidente, detrás del poder ejecutivo, se encuentran sus principales colaboradores, que son los titulares de las diversas secretarías de Estado. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Defensa Nacional de Marina, en total 19 secretarías, 19 secretarios de Estado. Entonces, el derecho administrativo reglamenta al Poder Ejecutivo y con ello establece los derechos, obligaciones, atribuciones y facultades que tiene el presidente. Detrás del presidente está todo su gabinete, que está integrado por las diversas secretarías, señalando lo que le corresponde a cada una de ellas. De qué se encarga la Secretaría de Turismo, de qué se encarga la Secretaría de Energía, de qué se encarga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Y no solo eso, recuerda que el presidente también maneja los organismos descentralizados, indirectamente, entre otros, Pemex, el IMSS, el ISSSTE, la UNAM,
el Politécnico, el Infonavit y otra gran cantidad de organismos que también forman parte del gobierno federal. De esta manera, como puedes ver, a eso se le conoce como Administración Pública Federal. Y todo este conglomerado de instituciones, de atribuciones, lo reglamenta el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? El conjunto de leyes que reglamentan al Poder Ejecutivo, así como todo lo que está detrás de él, que son las secretarías de Estado y que son los organismos descentralizados, señalando sus atribuciones, sus derechos, sus obligaciones y sus facultades. Reitero, serás muy presidente, pero también el derecho te regula, te reglamenta, y este derecho es el famoso derecho administrativo. Bueno, tenemos otro derecho más, el derecho procesal. El derecho procesal reglamenta al Poder Judicial, es el que reglamenta a los jueces, a los tribunales, a los juzgados, el que también señala sus atribuciones, sus facultades, hasta dónde puede un juez juzgar, hasta dónde un juez tiene atribuciones. Reglamenta el máximo tribunal en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, unitarios, etcétera, etcétera. Como puedes ver, los jueces tampoco están exentos de la ley. Los jueces son personas y las personas podemos equivocarnos y llevar errores. Para evitar eso están las leyes para decirle a un juez, a un tribunal, a un ministro, a un magistrado: esto es lo que debes de hacer y esto es lo que no debes de hacer. El derecho procesal reglamenta al Poder Judicial, compañeros, pero además te señala el procedimiento o las etapas que se deben de seguir en todo juicio, en todo proceso. Sabemos de antemano, compañeros, que cuando tenemos un problema ya no lo resolvemos porque yo grito más o porque yo me impongo más sobre ti. Ya no estamos en épocas de barbarie, estamos en épocas civilizadas. Y todo problema se reglamenta o se soluciona ante un tribunal, ante un juez, siguiendo un procedimiento, una serie de etapas, una serie de fases. Ejemplo, todo juicio se inicia a través de una demanda. Esa demanda va a dar lugar a que se le notifique al demandado para que él haga valer sus derechos. Una vez que se inicia el proceso entre la demanda y la concesión a la demanda, viene la etapa de ofrecimiento de pruebas. Porque recuerda que en el derecho lo importante no es decir, sino comprobar. Todo aquel que afirme algo lo tiene que comprobar, lo tiene que acreditar. Si yo digo que fulano no me ha pagado, lo tengo que demostrar. Si digo que perengano lleva 3 meses de renta, lo tengo que demostrar. Y una vez el juez, una vez que ve las pruebas y que ve los alegatos, entonces emite una sentencia. Así a grandes rasgos. Entonces, el derecho procesal reglamenta a los jueces, al Poder Judicial, y de igual manera reglamenta los procesos, los juicios que tienen un orden, que tienen una serie de pasos que deben de irse llevando uno tras otro para que se aplique la verdadera y la auténtica justicia. Bueno, eso es el derecho procesal. Tenemos ahora al derecho penal. Como hemos visto, y lamentablemente los seres humanos cometemos actos indebidos, actos ilegales, que atentan en contra de la vida de las personas, cometemos homicidios, cometemos lesiones que ponen en peligro la vida, etcétera, etcétera. Atentamos en contra del patrimonio de las personas, robo, asalto, abuso de confianza, fraude. Cometemos delitos en contra de la libertad sexual de las personas. Atacamos su libertad sexual, como son la violación, como son el estupro, compañeros, y muchas cosas más. De esa manera hay un derecho en específico que reglamenta a los delitos, que reglamenta los delincuentes, que establece las penas y las medidas de seguridad, compañeros. Ese derecho se llama justamente derecho penal. Conjunto de leyes que reglamenta, que sancionan los delitos, los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad. De tal manera que se trata de evitar que sigan cometiendo este tipo de ilícitos, compañeros. Tenemos el derecho internacional público. Los países, al igual que las personas, tienen relaciones con otros países. Los países, al igual que las personas, no vivimos aislados, no vivimos solos. Así como usted y yo, como personas, nos relacionamos con la familia, con los vecinos de la vecindad, de la calle, con los compañeros de trabajo o de la escuela, los países también tienen relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas, incluso hasta militares.
México tiene relaciones con Estados Unidos, con Europa, con América, en fin, con todos ellos. Y con motivo de esas relaciones, vuelvo a repetir, de carácter político, económico, cultural, deportivo, militar, etc., puede haber problemas entre los países. Tan es así que ya el mundo vivió la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1989 a 1945, y muchos conflictos o muchas guerras entre los países. Entonces, el derecho internacional público es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre los países. Conjunto de leyes que tiene por objeto reglamentar las relaciones entre los países, justamente para evitar conflictos entre ellos y sobre todo para evitar guerras, para evitar una tercera y última guerra mundial. Eso es el derecho internacional público, compañeros. Los países, dentro de su soberanía o dentro de su autonomía, pues han convenido entre ellos establecer leyes para que en caso de que hubiera discrepancias, problemas, se solucionen de forma pacífica, de forma tranquila, sin llegar a los excesos de la guerra, porque repetimos, ya estamos en sociedades avanzadas, civilizadas. No, ya nos vamos a imponer por la fuerza, mando a mi ejército, mando a mis aviones, te conquisto, te domino y me impongo. No, eso ya es efecto del pasado, es consecuencia del pasado. Hoy estamos en un presente de personas y países civilizados, ¿sí? Entonces, el derecho internacional público reglamenta las relaciones entre los países de todo tipo, justamente para evitar conflictos, problemas entre los mismos, y sobre todo evitar una tercera y última guerra mundial. Otro derecho más es el derecho eclesiástico. Sabemos que la religión, en el caso de México, la católica, bueno, y también la protestante y la cristiana, tienen mucha influencia. Pero a nivel mundial no solamente tenemos a la cristiana o católica, tenemos una diversidad, la musulmana, la taoísta, la de Mahoma y un montón. Entonces, el derecho eclesiástico tiene por objeto reglamentar justamente a las iglesias, a lo que vienen siendo las creencias religiosas, compañeros. Sabemos que a veces la religión es muy excesiva en sus normas, en sus disposiciones, que incluso puede atentar en contra de los derechos de las personas. Entonces, el derecho eclesiástico tiene por objeto reglamentar, regular. En el caso de México, todo aquel que quiera poner un templo, una iglesia o una casa de oración debe tener un permiso emitido por la Secretaría de Gobernación para que pueda, por tanto, profesarse libremente sin problema esa religión. Pero también establece que todo acto de culto debe hacerse dentro de sus centros, dentro de lo que vienen siendo sus iglesias y sus templos, y no de manera pública. He ahí la importancia de este derecho que reglamenta y regula a las iglesias, las creencias religiosas, sea cual sea de eso. Pues vemos que en México está consagrada la libertad de creencia religiosa. Ya no estamos en tiempos anteriores donde solamente todos éramos cristianos, y si no, pues el Santo Oficio, el famoso Santa Inquisición, pues nos condenaba a muerte. Otro derecho más, y el más importante en cuanto a que la columna vertebral del derecho, es el derecho civil. El derecho civil, como Dios, es el que reglamenta las relaciones privadas, las relaciones íntimas, las relaciones personalísimas que tienen los sujetos dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad, usted y yo tenemos relaciones que solo nos corresponden a usted y a mí, donde nadie se debe de meter, compañeros, pues son relaciones íntimas, relaciones personales, relaciones privadas entre las personas. La relación entre papá y mamá es una relación que solamente es de ellos, nadie se debe meter. Es una relación que ellos, con motivo de su matrimonio, han generado, y nadie debe de meterse, claro. O sea, lo que hubiera un acto de violencia, un acto negativo, pero hablamos en términos positivos, en términos de funcionalidad de una sociedad. La relación que existe entre usted con sus padres también es una relación privada, es una relación íntima, que nadie debe de meterse. El derecho que tienes tú y la forma como te educan tus padres es una relación que solamente le corresponde a tu familia, y nadie tiene por qué meterse. Claro, salvo cuando hubiera un acto de violencia o cosas, pero por lo mismo estamos hablando en términos de funcionalidad, en términos positivos, no vamos a filosofar, etcétera. Entonces usted y yo tenemos muchas relaciones privadas, íntimas, que solo nos corresponden a nosotros.
La relación que se establece entre el arrendador o el casero con su inquilino, el arrendatario. Es un vínculo entre ellos dos. Es una situación entre ellos que deben de resolver si pago o no pago la renta, si no tengo forma de pagarlo para acordar. Entonces, esas son relaciones privadas. Y eso es lo que reglamenta el derecho civil, compañeros. Porque usted y yo tenemos muchas relaciones privadas íntimas dentro de la sociedad, compañeros. Pero el derecho civil tiene varias ramas. Ojo, esas son las ramas que a su vez se divide el derecho civil. En primer lugar, nos habla del derecho de las personas. Porque el derecho civil reconoce dos tipos de personas, la persona física y la persona moral. La persona física es la persona considerada individualmente. Usted y yo en lo individual somos una persona física. Pero en esta sociedad, para realizar ciertas actividades, una sola persona es insuficiente. Se ve obligada a unirse a otras personas físicas para poder realizar un objeto específico. Ejemplo, quiero formar un equipo de fútbol, yo no puedo por sí mismo hacer el equipo de fútbol. Necesariamente tengo que unirme a otras personas para integrar ese equipo de fútbol. Cuando personas surgen y se organizan, forman entonces una persona moral. ¿Qué es la persona moral? El conjunto de personas físicas que se unen para realizar una actividad común lícita, y de esta manera se forman empresas, negocios, organizaciones, corporaciones, sociedades, asociaciones. Y ese conglomerado de personas físicas llamado empresa, fábricas, instituciones, asociaciones, organizaciones, se le conoce como la persona moral. Y esto es justamente lo que regula el derecho de las personas como parte del derecho civil. Otra parte del derecho civil son las obligaciones y los contratos. Contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, de mutuo, prenda, hipoteca, fianza, un sinfín de contratos. Todos esos contratos establecen derechos y obligaciones, y esos contratos también son regulados por lo que viene siendo el derecho civil. Los derechos reales. Todas las personas tenemos propiedades mal que bien. Esos derechos reales, por tanto, son regulados por lo que viene siendo una parte del derecho civil. El derecho familiar, que implica la patria potestad, que implica la emancipación, la pensión, los alimentos, que implica una serie de deberes y de obligaciones, eso lo reglamenta el derecho familiar como parte del derecho civil, viendo lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, lo que es el parentesco, lo que es la filiación, lo que es la patria potestad, y una gran cantidad de figuras jurídicas que reglamenta el derecho familiar. Otra rama del derecho civil es el derecho de sucesorio o derecho de sucesiones. Sabemos que cuando una persona fallece no termina todo ahí. Esta persona deja un patrimonio, deja casas, deja coches. Ese patrimonio, ¿a quién se le queda? Cuando hay un testamento no hay ningún problema, todo queda solucionado. Cuando no hay un testamento, entonces la familia, y perdón por la palabra, se va a pelear para ellos ser los herederos de lo que dejó papá, lo que dejó abuelito, y se olvida el sentido familiar. Entonces, para evitar estos problemas entre la familia, se crea el derecho sucesorio, los testamentos, para que de esta manera se pueda determinar quién es el legítimo heredero y generalmente puede quedarse con los bienes del difunto, de la persona que ha fallecido. De esta manera, ahí estaría todo el derecho civil, el que reglamenta relaciones privadas dentro de una sociedad. Tenemos el derecho mercantil. El derecho mercantil, lo dijimos, reglamenta al comercio, a los comerciantes, a los actos de comercio. Precisamente porque el comercio implica lucro. Y el lucro, por tanto, implica muchas veces actos indebidos que hay que impedir, como el monopolio de un producto. El derecho mercantil reglamenta a las sociedades mercantiles, sea anónima, sea empresarial limitada, a los títulos de crédito, el pagaré, la letra, el cheque, la letra de cambio, etc. Eso es derecho mercantil, compañeros. El derecho del trabajo, también llamado derecho laboral, reglamenta las relaciones obrero-patronales. Las relaciones entre el patrón y el trabajador, señalando sus derechos, sus obligaciones y sus prestaciones. Sabemos que estos dos personas son fundamentales, pero hay problemas en sus relaciones. Para evitar estos problemas está el derecho al trabajo o el derecho laboral. El derecho agrario reglamenta los problemas del campo, los campesinos, los ejidos, los ejidatarios, la propiedad privada. Todo lo vinculado con el campo y su producción lo reglamenta el derecho agrario, o también llamado derecho rural. Y por último, el derecho internacional privado. Este derecho, fíjate bien, reglamenta las relaciones del gobierno de un país con los ciudadanos o personas de otro país.
el público, el internacional público reglamenta las relaciones entre países, pero el internacional privado reglamenta las relaciones que se dan entre el gobierno de un país con los ciudadanos de otro país. Ejemplo, cuando muchos indocumentados latinoamericanos como mexicanos van a Estados Unidos sin papeles y son detenidos por la migra, como le dicen, por la policía estadounidense, se crea una relación entre una autoridad, en este caso la migración que es de Estados Unidos, con un ciudadano que no tiene autoridad y que es mexicano o que es salvadoreño. Entonces esas relaciones entre autoridades de un país y ciudadanos de otro país son relatadas por el derecho internacional privado. De esta manera, compañeros y compañeras, hemos terminado nuestro curso de Derecho en 3 sesiones. Espero haya quedado claro, espero lo hayas entendido, al menos por parte de tu maestro y por parte de CETEC, los mejores deseos, las mejores esperanzas de que podamos tener y acreditar nuestro examen para tener tu documento de bachillerato. A continuación, pues ya lo sabes, nuestro examen de autoevaluación. Mucha suerte, mucho éxito y esperamos vernos dentro de pronto. Muchísimas gracias por tu atención, compañeros y compañeras.